Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. Título 5. Efectos de las obligaciones. Cumplimiento de las obligaciones. La obligación que entraña existencia de un comportamiento que puede consistir en un hecho positivo, dare, facere, praestare, o en un hecho negativo, non facere. Tiene su efecto normal o necesario cuando el deudor cumple con el deber de prestación asumido frente al acreedor, en el lugar, en el plazo y con las modalidades que los sujetos de la relación obligatoria hubieran determinado. La falta del deber de cumplimiento hace hacer una responsabilidad patrimonial para el obligatus. Incumplimiento de las obligaciones. Si el efecto normal y necesario de las obligaciones era su exacto cumplimiento por el deudor, podía ocurrir que éste observara una conducta que hiciera imposible el deber de prestación o que retardara su cumplimiento. En estos casos, la obligación resultaba modificada en su contenido, ya que la ejecución forzosa de la prestación venía a sustituir el primitivo objeto por el pago de una indemnización pecuniaria. En lo concerniente al incumplimiento de la obligación, había que determinar si éste provenía de causas que eran imputables al deudor, como el dolo o la culpa, o si era el resultado de acontecimientos ajenos a su voluntad, y que por tanto ninguna responsabilidad acarreaban, como sucedía con el caso fortuito y la fuerza mayor. Tales son los supuestos que estudiaremos a continuación. 1. Dolo. Se entiende por dolo toda conducta antijurídica consciente y querida. Así el dolo se presentaba como elemento integrante del delito y, como vimos, se manifestaba también como vicio de la voluntad, cuando entrañaba un fraude, una falacia o una maquinación que tendía a engañar o mantener en el error a una persona con quien se concertaba un negocio jurídico, aplicado el concepto a las relaciones obligacionales. El dolo era la conducta voluntaria y maliciosa del deudor tendiente a impedir el cumplimiento de la obligación, o hacer totalmente imposible la prestación que constituía su objeto, con la intención de provocar un perjuicio al acreedor. Del dolo respondía el deudor en todos los casos y carecía de relevancia. Por tanto, la convención por la cual las partes acordaran eximirse de responsabilidad, pactum de non patendo dolo. Por consiguiente, la obligación en los casos de dolo subsistía que la actitud del deudor hubiera hecho imposible la prestación. Entonces la obligatio era reemplazada por la indemnización que debía resarcir el daño inferido al acreedor. 2. Culpa. Comprendía la culpa negligentia desidia, toda conducta represible que provocara incumplimiento sin que mediara intención del deudor. Obedecía a impericia o negligencia, siendo indiferente que ésta consistiera en una acción culpa infaciendo o una en omisión. Culpa in omitendo. Incurría en culpa, por tanto, el deudor que dejaba de cumplir la prestación, no por malevolencia o por una conducta fraudulenta, sino por la inobservancia de una determinada diligencia o cuidado, llegando así a consecuencias que podía y debía haber previsto y que por ende era dable evitar para no causar daño al acreedor. La idea de culpa habría aparecido en el derecho romano aplicada al delito de daño injustamente causado, damum iniuria datum, regulado por la Lex Aquilia. Posteriormente, el concepto se trasladó a la esfera contractual para caracterizar la conducta del deudor que no cumplía la prestación debida por una actitud negligente o descuidada. La culpa se tipificó así como lo opuesto a la diligencia. Estos conceptos permitieron a los comentaristas distinguir la culpa extracontractual o aquiliana de la culpa contractual. Esta última especie, que es la que ahora consideramos, no tiene una designación feliz, porque la concepción subjetiva de la culpa, que implica una conducta contraria al deber de cumplir la obligación, puede presentarse en el deudor de una relación nacida tanto de un contrato como de cualquier otra fuente generadora de obligaciones. La culpa, en la compilación justiniana, ofrece un sistema de responsabilidad articulado con varias gradaciones. Distingue la culpa grave o magna culpa lata de la culpa leve, culpa levis. La primera, es decir, la culpa grave, culpa lata, suponía una negligencia extrema. Lata culpa est nimia,
negligentia id est non intelligere quod omnes intellegunt. Digesto 50,16,213,2. Importaba, pues, un máximo descuido consistía en no prever consecuencias que cualquiera hubiera previsto. Por ello, la culpa grave se equiparaba, siguiendo precedentes clásicos, al dolo. Lata culpa dolo similis est, y por tanto no podía ser dispensada por acuerdo de partes. La culpa leve implicaba la inobservancia de la diligencia, propia de un hombre normal. Los comentaristas derivaron de la culpa leve dos modalidades: la culpa in abstracto, en la que, como paradigma de la diligencia, en la conducta sirve la propia de un buen padre de familia, diligens pater familias, y la culpa in concreto, en la que el deudor le es impuesto el cuidado que se suele emplear en sus propios negocios, diligentia quam suis rebus ad ibere solet. Hablan todavía los intérpretes de una culpa levísima, a raíz de un fragmento de Ulpiano en el digesto 9,2,44, que se refiere a la ley Aquilia. In lega Aquilia es levísima culpa venit. Habría consistido en una falta de diligencia extremadamente cuidadosa, solo concebible en hombres demasiado inteligentes, habiendo estado referida al damnum iniuriat datum, regulado por la lex Aquilia. Para determinar la responsabilidad del deudor en lo que respecta a la culpa leve, había que tomar en cuenta los términos del contrato, porque el libre acuerdo de las partes podía aumentar o disminuir la responsabilidad de los contrayentes. A falta de convención, el principio general que resulta de las fuentes es que el deudor era responsable de toda culpa, si obtenía ventajas del contrato, mientras que no respondía más que de la culpa grave cuando no estaba en manera alguna interesado. La responsabilidad por culpa, a partir del derecho clásico, se regulaba por el principio de la utilidad que el negocio hubiera producido a las partes, utilitas contra entium. En este principio, aplicado a casos particulares, condujo a consecuencias distintas según interpretación de la jurisprudencia romana. Así, si el contrato se había hecho en el solo interés de una parte, ésta respondía de toda culpa y la otra de la culpa grave solamente. Tal ocurría en el contrato de depósito, en el que el depositante cargaba con toda culpa, mientras que el depositario solo lo hacía por la culpa grave, ya que no recibía retribución por la guardia de la cosa depositada. Esta regla no fue aplicada rigurosamente y la jurisprudencia introdujo varias excepciones. En el caso de la gestión de negocios, el gestor respondía de toda culpa aunque su gestión no era remunerada, en razón de que nadie debía realizar negocios por otro, si no ponía en ellos los cuidados de un buen padre de familia. En el mandato, el mandatario respondía también de la culpa leve, no obstante la gratuidad del contrato. Es que el mandato suponía una gran confianza de parte del mandante y el mandatario debía rechazarlo si no ponía en el cumplimiento de la convención la diligencia de un bonus pater familias. Sin embargo, los tutores y curadores no estaban obligados más que por la culpa leve in concreto, a causa de que sus funciones constituían una carga pública a la que, en general, nadie podía rehusarse. El que había obtenido el uso precario de una cosa solo era responsable de la culpa grave. A pesar de que la convención se hacía en su interés exclusivo, esta decisión se explica no solo porque el acreedor podía exigir la restitución de la cosa en cualquier momento, sino también porque el precario no era originalmente una convención civilmente obligatoria, por lo cual el acreedor no contaba más que con el interdictum de precario y la reivindicación para hacerse restituir la cosa. Cuando el contrato ofrecía interés para ambas partes, como ocurría en los contratos bilaterales de compraventa y locación, cada uno de los contratantes respondía de toda culpa. También esta regla admitió varias modificaciones, como el caso de los socios, al que se equiparó el de los condóminos en la gestión de los negocios comunes, que no respondían más que la culpa in concreto. Motivaba esta excepción la falta de interés práctico en imponerles mayores cuidados que los que acostumbraran poner en sus propios negocios, ya que una mala administración les era tan perjudicial como a sus cointeresados. Dentro del tema que venimos estudiando, cabe referirnos al deber de custodia, que consistía en la diligencia que debía emplear una persona en el cuidado de las cosas que le habían sido entregadas para su conservación. La omisión de los deberes de custodia hacía nacer responsabilidad, como ocurría con la culpa,
y en tal sentido los romanos empleaban como equivalentes los términos praestare diligentiam, praestare culpam y praestare custodiam. Esta responsabilidad por custodia se regulaba atendiendo al grado de culpa en que incurriera el obligado, refiriéndose por lo común a los cuidados que debía observar un buen padre de familia, culpa in abstracto. De ahí que respondiera por custodia el comodatario desde que se beneficiaba con el uso de la cosa dada en préstamo, y el tintorero y el sastre, fulo et sarcinator, por tratarse de servicios remunerados. Empero en algunos supuestos había responsabilidad por la custodia, aunque no mediara culpa, como ocurría con los navieros, posaderos y dueños de establos, que debían indemnizar el robo o daño de las cosas confiadas a su guarda o la de sus dependientes. C. Caso fortuito y fuerza mayor. La prestación que constituía el objeto de la obligación podía tomarse imposible de cumplir por algún suceso no imputable al deudor. Hechos naturales como un terremoto, un naufragio o un incendio, hechos jurídicos que sustrajeran la cosa del tráfico jurídico, o actos humanos realizados por terceros con empleo de una fuerza irresistible, como una guerra. Liberaban al deudor de toda responsabilidad en el cumplimiento de la prestación. Estos acontecimientos en los que en nada intervenía la conducta del deudor recibieron la calificación de caso fortuito. Casus, y Ulpiano los definió diciendo que ninguna humana inteligencia los puede prever. Quia fortuitos casus nullum humanum consilium praevidere potest. Digesto 50,8,2,7. Distinguiese del casus la fuerza mayor vis o vis maior, que era aquel hecho que ninguna medida de previsión normal hubiera podido evitar. Es de hacer notar que la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor tiene un mero valor teórico, porque tanto los acontecimientos que no se pueden prever como aquellos que previstos no se pueden evitar liberan al deudor del vínculo obligacional, salvo convención en contrario, quedando exento de responsabilidad el deudor por el casus. El riesgo por la pérdida de la cosa periculum correspondía a otra parte. De allí nació la regla de que las cosas se pierden o deterioran por el acreedor res perit creditori. Es comprensible que este principio fuera rico en aplicaciones, tratándose de deudores de cosas específicas muebles, ya que las cosas fungibles, por ser esencialmente sustituibles, no perecen y los inmuebles están sometidos a menos riesgos de pérdidas que los muebles. Así como el acreedor soportaba el periculum, era natural que le aprovechara el aumento de valor u otros acrecentamientos. Commodum, que la cosa experimentara durante el tiempo que transcurría desde el nacimiento de la obligación hasta su cumplimiento por el deudor. Commodum eius debet esse cuius et periculum. El commodum no solo abarcaba los frutos que la cosa produjera, sino también todas las accesiones que no provinieran de algún hecho del deudor, consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. En todos los casos en que la prestación no se hubiera cumplido por causas imputables al deudor, provinieran de una conducta dolosa o meramente culposa, la obligación subsistía, perpetuatio obligationis, y ella autorizaba al acreedor a exigir judicialmente su cumplimiento. Pero si la prestación se hubiera hecho imposible, la condena se transformaba en una indemnización pecuniaria, que debía representar el interés patrimonial que el acreedor tenía en la obligación, esto es, en el pago de daños y perjuicios. Para determinar la cuantía de esta indemnización, el derecho romano no adoptó un criterio uniforme. Algunas veces el monto indemnizatorio quedaba librado a la apreciación del acreedor demandante, que debía firmar bajo juramento la exactitud de su estimación, in litem iurare. Otras veces se dejaba al arbitrio del juez, cuya discrecionalidad variaba según que la fórmula contuviera una intentio certa o una intentio incerta. En el primer supuesto se tomaba en cuenta el valor común de la cosa, verum rei pretium. En el segundo la estimación era más amplia y contemplaba el interés del acreedor, id quod interest, en la efectividad de la prestación. Cuando la indemnización judicial comprendía el id quod interest, los daños y perjuicios debían abarcar un doble aspecto: la pérdida realmente sufrida, es decir, la disminución que experimentara el acreedor en su patrimonio, o damnum emergens, y la utilidad o ganancia que hubiera dejado de percibir por el incumplimiento de la obligación, o lucrum cessans. Si la indemnización tendía a restablecer el estado de cosas que había tenido en mira el acreedor, era natural que abarcara el daño emergente y el cesante.
porque tanto debía compensarse el perjuicio efectivamente sufrido, como la utilidad que se esperaba realizar con el cumplimiento. El derecho romano no pudo menos que proteger dos situaciones que en el fondo eran una sola. En el derecho justiniano, con el fin de resolver las dudas existentes acerca de la medida de la indemnización y de reducir el importe del resarcimiento a una cantidad prudencial, se fijó aquella en el doble del valor real de la prestación, mora. Se entiende por mora el no cumplimiento culpable de la obligación a su debido tiempo por el deudor o la no aceptación de la prestación por el acreedor. Se distingue, pues, el retardo o mora del deudor, mora debitoris, del retardo o mora del acreedor, mora creditoris. La mora del deudor, que era la más común, se configuraba con la presencia de ciertos requisitos. Primeramente era menester que la obligación fuera válida y estuviera provista de acción, por lo cual no había mora si se trataba de obligaciones naturales. Se requería también un débito obligacional exigible y vencido, que el deudor demoraba en hacer efectivo por causas que le fueran imputables. Finalmente, en el derecho justiniano se exigió una intimación o interpelación, interpelatio, que debía formular el acreedor para que el deudor satisfaciera la deuda, mora ex persona. Había casos en que este último requisito, la interpelación al deudor, no era necesario para que el obligado estuviera constituido en mora. Se habla en estos supuestos de mora ex re. Ella habría tenido lugar cuando la obligación era a término, porque vencimiento del plazo producía la mora del deudor sin necesidad de interpelación, siguiendo el principio que los juristas medievales expresan con la máxima: el plazo interpela por la persona, dies interpellat pro hominem. Tampoco se requería interpelación en las obligaciones nacidas de delito, cuando se hubiera hecho imposible por ausencia injustificada del deudor, en los legados a favor de iglesias o fundaciones pías, y en el supuesto que el retardo en el cumplimiento de la prestación equivaliera o significara un total incumplimiento. La mora del deudor tenía el efecto de agravar su responsabilidad, por cuanto en virtud del principio de la perpetuatio obligationis, el vínculo obligacional subsistía y en consecuencia no se liberaba si la cosa parecía después del retardo, a menos que se probara que el perecimiento igualmente se hubiera producido estando en poder del acreedor. De cualquier forma, el deudor se obligaba por los daños y perjuicios que la mora provocara el acreedor, a quien debía colocar en igual situación a la que hubiera tenido de no mediar el retardo. Respondía además por los frutos naturales o civiles que la cosa pudiera haber producido, y tratándose de obligaciones de dar sumas de dinero, de los intereses del capital debido computados desde el día de la mora, usurare ex mora. Opuesta a la mora del deudor era la llamada mora del acreedor, que tenía lugar cuando éste rechazaba sin causa justificada la oferta de pago íntegro y efectivo de la prestación debida por el deudor. Rehusado el ofrecimiento siempre que se tratara de cosa específica, el deudor solo respondía de su pérdida cuando mediara dolo. Si se debía una cosa genéricamente determinada o una suma de dinero, y la pérdida se producía por causa no dolosa y después de haberse efectuado la oferta real de entrega, el acreedor no podía exigir la dación de ella. Si llegaba a accionar a tal efecto, el deudor podía poner a su pretensión la exceptio doli. Cuando se trataba de deudas de dinero y el obligado depositaba en público obsignatio, la cantidad debida quedaba exento de todo riesgo, así como de la obligación de pagar intereses. En el derecho justiniano, el depósito en público, pago por consignación, fue un modo de extinguir ipso iure las obligaciones. Por lo que atañe a la cesación de la mora en mendatio o purgatio morae, la del deudor se producía por el cumplimiento de la prestación o por ofertas válidamente realizadas de pago íntegro de la deuda, y la del acreedor por la aceptación del pago realizado o por manifestación inequívoca de que estaba dispuesto a recibir la prestación debida. Se extinguía también la mora por acuerdo expreso o tácito de las partes y se purgaba en caso de retardo recíproco de acreedor y deudor, porque se operaba una suerte de compensación que se rompía en caso de que la mora de uno de ellos hubiera cesado. Cesión de las obligaciones. La posibilidad de transmitir o ceder las obligaciones en su aspecto tanto pasivo como activo no fue reconocida en la primitiva legislación romana, que veía en la obligatio un vínculo netamente personal,
que implicaba la atadura de la propia persona del deudor al acreedor. La obligación constituía una relación inalterable que no podía transmitirse a otros sujetos distintos de los que habían dado nacimiento al vínculo originario, sin que se formara una nueva obligación que extinguiera la primera. Solo se admitía el traspaso de los derechos de obligaciones tratándose de la sucesión universal por causa de muerte, que tenía el efecto de hacer del heredero el continuador de la personalidad jurídica del causante y por ende sucesor in universum, ius de todas las relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de que había sido titular el autor de la sucesión. Por aplicación de estas ideas, el derecho romano sentó como principio general que la transmisión de las obligaciones activa y pasivamente solo podía tener lugar a consecuencia de una sucesión universal, mortis causa, pero rechazó la validez de su cesibilidad si se operaba por negocios jurídicos intervivos. Este riguroso principio, con el desenvolvimiento histórico del derecho romano, tuvo que ir atenuándose ante las exigencias de un tráfico comercial en creciente desarrollo que fue imponiendo la idea de que la obligación, especialmente el crédito obligacional, era un bien incorporal que pertenecía al patrimonio de su titular y que por tanto podía ser objeto comerciable. Así, la jurisprudencia romana, con su característico espíritu práctico, llegó a despersonalizar la obligación, reconociendo la posibilidad de transmitir los créditos y hasta las deudas por actos intervivos, aunque estas últimas el principio tuvo un carácter más excepcional. A. Cesión de créditos. Para llegar a esta clase de cesión, que importaba la sustitución del acreedor por otra persona, a quien se transmitían los derechos derivados de la relación obligatoria. El derecho romano tuvo que arbitrar vías directas porque un sujeto no podía ser acreedor a otro, de lo que a él le era debido, por ninguno de los modos por los cuales se transmitían las cosas, corporales como la mancipatio, la in iure cessio o la traditio. El primer recurso fue la delegatio nominis, institución que no era otra cosa que una novación por cambio de acreedor. En virtud de una convención tripartita, acreedor, cedente, deudor y cesionario estipulaban la extinción de la obligación existente entre los dos primeros y la creación, en sustitución de ella, de otra obligación en la que quedaba como acreedor el cesionario. Este medio de cesión tenía la única ventaja de conceder al nuevo acreedor un derecho definitivo contra el deudor, pero tenía no pocos inconvenientes, ya que no importaba una verdadera cesión de crédito, sino la creación de otro distinto del primero. Por consecuencia, el primitivo crédito quedaba extinguido con todos sus accesorios y garantías, que no pasaban al segundo, si no se los constituía expresamente. Además, la delegatio nominis requería el consentimiento del deudor, que en caso de negativa hacía imposible la cesión. Por otra parte, el deudor no podía oponer al nuevo acreedor las excepciones que tenía contra el primitivo, puesto que se trataba de un crédito jurídicamente distinto. Para remediar tales inconvenientes, en la época del procedimiento formulario que admitía la representación en juicio, se dio una nueva forma de cesión de crédito que se realizaba mediante la siguiente operación. El acreedor que requería ceder su crédito otorgaba mandato a otra persona, que adquiría el rol de cesionario para que demandara al deudor autorizándole a obrar en su nombre, pero en beneficio propio, procurator in rem suam, con lo cual hacía suya la prestación una vez satisfecha la deuda. Esta forma particular de operar una cesión de crédito presentaba también algunas desventajas. Así, el mandato al procurator era esencialmente revocable, como todo mandato, y por consiguiente, hasta que no llegase en el proceso a la litis contestatio, que fijaba definitivamente todos los elementos del juicio. El acreedor cedente podía eliminar del pleito al procurador cesionario, además siendo el mandato un contrato que se extinguía por la muerte de cualquiera de los contrayentes, el fallecimiento del cedente o del cesionario antes de la litis contestatio, hacía que este último hubiera frustrado su derecho de proseguir el pleito y por ende de cobrar crédito transmitido. Por otra parte, conservando el cedente su carácter demandante y de titular del crédito, nada le impedía recibir el pago de la deuda o hacer remisión de ella con prescindencia del mandatario, burlando así sus legítimos derechos. Tutelando la posición del cesionario, los emperadores de la época clásica posibilitaron que la cesión pudiera realizarse sin recurrir a la figura del mandato. A partir de entonces, la transmisión de créditos alcanzó en cierta medida
el carácter de instituto autónomo. En aquellos momentos, una constitución de Antonio Pío confirió al comprador de una herencia una acción útil suo nomine contra los deudores hereditarios. En el derecho justiniano, las útiles acciones se extendieron a los adquirentes de créditos a título singular, por razón de venta, de constitución de dote, de legado, etc. El régimen de las acciones útiles tenía la desventaja de que el crédito cedido no se desligaba del acreedor anterior, de suerte que la acción del cesionario se sumaba a la acción directa del cedente. Para obviar tal inconveniente se estableció que la notificación de nuntiatio al deudor por parte del cesionario de la transferencia del crédito le privaba de su derecho de pagar con efecto liberatorio al cedente. La cesión podía hacerse por las más variadas causas: venta, dote, donación, etc. Si se hacía a título oneroso, el cedente respondía de su existencia, verum nomen, pero no de la solvencia del deudor, bonum nomen. No todos los créditos eran susceptibles de cesión. Algunos derechos personalísimos, como el usufructo, los alimentos y las acciones vindictam expirantes, no podían ser cedidos. En el derecho posclásico y justiniano se prohibió la transmisión de créditos litigiosos, la cesión al tutor de créditos contra el pupilo y la llamada cessio in potentiorem, que era la que se efectuaba a favor de personas de rango más elevado que el acreedor originario. En el derecho bizantino, procurando siempre impedir las especulaciones en materia de cesión de créditos, el emperador Anastasio sancionó una constitución que disponía que el comprador de un crédito no podía obtener del deudor más que aquello que hubiese pagado como precio por la adquisición de él, otorgándose al deudor que fuera demandado por la totalidad del crédito el derecho de poner a la pretensión la exceptio legis Anastasianae para lograr la aludida reducción. B. Cesión de deudas. La idea de la cesibilidad de las deudas fue más difícil de admitir por la legislación romana, puesto que la persona del deudor era fundamental en la relación obligatoria. Para el acreedor no podía ser indiferente su sustitución, todo vez que el vínculo seguramente se había creado en consideración a la capacidad patrimonial del sujeto pasivo de la obligación, que debía responder al pago de sus deudas con todos los bienes corpóreos o incorpóreos que integraron su patrimonio. Por ello, la transmisión de las deudas solo tuvo cabida en el derecho romano si se la hacía con la conformidad del acreedor mediante una novación por cambio de deudor, expromisio. El efecto transmisorio también pudo lograrse constituyendo al nuevo deudor el mandatario in rem suam, es decir, en perjuicio propio, pero legitimado pasivamente era solo el antiguo deudor, por lo cual el acreedor no estaba obligado a aceptar el juicio contra el cesionario de la deuda, ni podía obligársele a asumir un papel activo en el proceso.